la procreación de los padres. En otras palabras, cuando el hombre y la mujer se unen físicamente, cuando ellos conciben la vida, hay una transmisión ahí que, en otras palabras, como que el padre y la madre aportan algo y entonces esa alma viene a ser. También tiene sus versículos. Entonces la pregunta es: ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza el alma? Tengo ahí ese feto. Miren, los versículos usted los puede leer, hermano, no se los puede leer, pero se los quiero responder con la escritura. El Salmo 139, ya seguramente usted lo conoce. Salmo 139 dice: versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Hay una clave en el hebreo. Cuando algo se explica, existe una partícula, un ki, y acá en este pasaje está en el versículo 13. ¿Por qué es ese ki? Note cómo el pasaje se mueve de algo más grande a algo más pequeño. Tú me has conocido, has visto cuando me levanto, tú conoces mis pensamientos, conoces cuando duermo, conoces mis lenguas, tú pusiste tu mano ahí, Señor, tu conocimiento es demasiado, es tan alto, no lo puedo comprender. Señor, eres tan grande, yo no puedo huir de tu espíritu. Versículo 7, no puedo huir de tu presencia. Si voy al cielo, allá tú estás. Si voy al lugar de los muertos, allá tú estás. Si yo tomara las alas y pudiese irme a un extremo, allá me va a llegar tu mano, allá tu mano derecha, versículo 10, me puede agarrar. Cuando yo dije, quizás aquí en lo oscuro, a donde hay tinieblas completas, ahí tal vez me puedo encubrir, ahí me puedo esconder. Tampoco, ahí tu luz va a brillar. Las tinieblas no se pueden encubrir de ti, la noche siempre resplandece. Siempre estoy constantemente delante de tu presencia. Es más, versículo 3, y viene la explicación del Salmo de todo lo anterior que nos acaba de decir. ¿Por qué no podemos hacer todo lo anterior? Porque tú, Señor, eres tan grande que aún formaste, mire ahí la palabra, formaste mi leo, hiciste mi interior, hiciste mis entrañas, hiciste lo más profundo. Está hablando literalmente que cuando él era un embrión, que los propulsores de antivida ahora dicen que eso no es una vida, el Señor dice, es una vida. Cuando estaba en el vientre, cuando fui concebido, en el mismo instante que yo solo era una pelota de células, ¿verdad?, que ya tienen vida,
ahí tú me diste forma. Y te voy a alabar porque tú eres formidable y tus obras son tan grandes. Mi alma lo conoce. Mire, ahí en el mismo pasaje tenemos cuerpo y alma, no dice espíritu, ¿no? Asimismo, ya me pasó la página que hablaba. No fue encubierto de ti mi cuerpo. En lo oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. ¿Acaso Él está diciendo que adentro de la tierra fue hecho? No está diciendo eso. Pero Él está reconociendo que como seres humanos somos creados o somos fabricados, yo creo que esa sería la palabra, como tejidos en lo más profundo. Probablemente ahí la palabra tierra solamente lo ocupa como una figura de lenguaje, como para decir aquello que está oculto o aquello que está invisible. Pero luego dice en el versículo 16, mi embrión vieron sus ojos. El Señor considera toda vida desde el momento en que ésta es concebida. Y aquí entonces podríamos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿y dónde estaba mi alma? El Señor me ve como un todo, me ve como un cuerpo, me ve como un alma, pero veo una sola persona. En ese embrión hay un alma. ¿A qué horas la metieron ahí? ¿A qué horas la pusieron? La explicación del Salmo es que Dios puso todos los órganos, puso todos los riñones, puso la semilla en el lugar a donde tenían que ir. La totalidad del cuerpo fue creada por el Señor. Cuando decimos, o cuando el Salmo dice acá, es un embrión, está diciendo que es la etapa inicial de la vida en el útero de la madre. Para el Señor esto ya es percibido como una vida. Podríamos decir entonces que eso es una vida. Cuando comienza la vida, en el momento de que el ser humano es concebido, automáticamente es un ser viviente, y aunque no está formado físicamente, es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la parte inmaterial? Hay unos que dicen que venimos, que somos una serie de reencarnaciones, ¿verdad? Antes era cuca y alguien me aplastó, entonces ahora voy a nacer en un chucho y me van a cocinar y me van a meter ahí en las tortas del estadio, en un partido de la Alianza. Nadie de Alianza aquí, o me hicieron búfalo y me vendieron una hamburguesa. Y entonces mi alma tiene que venir renaciendo por ciclos de vida, dice esa teoría, y yo me vengo reencarnando, y hasta que en algún momento mi alma sea algo bueno, me voy a poder limpiar, y cuando mi alma esté limpia, entonces ahora yo voy a trascender y voy a llegar al cielo. Eso es lo que cree la reencarnación. Eso tiene un problema, porque eso asume de que el alma es eterna. El alma siempre ha existido y simplemente está en un ciclo interminable de reproducción. Y esto es una idea súper antigua. Ya los griegos creían este tipo de cosas, y antes de eso ya se creían. Y decían que hasta que el alma no fuera purgada de los pecados, o hasta que el alma no fuera limpiada de los pecados, no podíamos regresar al Creador. Entonces, ¿cuándo se hicieron las almas? ¿Cuándo fueron creadas? ¿Por qué no? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no están allá? ¿Será que están ahí en un almacén, como dicen los mormones? ¿Quién la crea? ¿Por qué la crea? Hay personas que dicen que se acuerdan de haber vivido en otra vida. ¿Ya oído eso? Yo quizás en la otra vida, uno bien tundo para hablar. Yo quizás en la otra vida fui ratón. Ay, ¿por qué? Es que me gusta mucho el queso. Pues yo fui león también porque me gustaba mucho la carne.
Y fui ratón porque también me gusta la carne con queso, la hamburguesa. ¿Me entienden? El raciocinio o la idea detrás de eso es un poco absurdo. ¿Cuándo entonces entra el alma en el cuerpo? ¿Cómo Adán puede ser el representante del alma, cómo Adán puede ser representante de la raza humana? Entonces yo tengo el alma de Adán o solo tengo el cuerpo de Adán. Y ahí comienzan las preguntas teológicas serias. ¿Cómo se corrompe el alma? ¿O será que el alma ya viene corrupta? Se corrompe cuando nazco, cuando voy creciendo, cuando comienzo a aprender de mis vecinos. Eso es lo que dice la psicología, eso es lo que dice la teoría social, que usted es un cúmulo de sus conocimientos y de sus experiencias, y si usted está en un ambiente que es desfavorable, el compañero ahí psicólogo no me va a dejar defenderlo, que si usted está en un ambiente desfavorable, usted es malo porque creció con gente mala, pero usted es bueno porque crece con gente buena. Eso es lo que piensa la psicología, o eso es lo que dice la teoría sociológica. Pero la Escritura dice que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra y fue el Señor quien sopló vida en el ser humano. Por ejemplo, Job 38:4 dice: ¿a dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Jesús dice: antes que Abraham naciera, yo ya existía. Hebreos 9:27 dice que se ha decretado que los hombres mueran una sola vez. Entonces no podemos hablar de reencarnación, ¿verdad? No podemos estar hablando de eso. Entonces la teoría creacionista, que es la más antigua, digamos, es la que dice que los cuerpos humanos llegan a existir a través de la reproducción normal, pero Dios directamente crea el alma y el espíritu cuando hay procreación. No sé si me entiende. El ser humano procrea, pero cuando existe la concepción de la vida o la ovulación, entonces viene Dios y crea un alma ahí como ex nihilo, de la nada. El Señor mete ahí un alma, y eso muchas personas lo han creído históricamente, incluso grandes teólogos. Teníamos ahí los versículos. Por ejemplo, el Señor dice: porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallece delante de mí, el aliento de los que yo he creado. Eclesiastés 12 dice: entonces volverá al polvo de la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es la idea. La teoría traduccionista, que significa transportar, esa es la idea de traducción, es de transportación, o algo que está siendo transportada. Dice que el alma, el espíritu humano, llega a existir de una manera individual a través de la reproducción normal humana. En otras palabras, cuando papá y mamá se reproducen, cuando crean una nueva vida, no solo dan el componente físico, sino que también papá y mamá dan el alma. Acá podemos ver una total propagación, algunos dicen poligeneración, ya que se crea el cuerpo y se crea el alma y se pasa de persona a persona. Esto también lo sostienen muchos teólogos. Por ejemplo, Génesis 5:3 dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró hijo a su imagen y semejanza, conforme a su imagen. Hebreos dice: y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví recibía los diezmos, pagaba diezmos, porque aún
estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y hay otras más, ¿no? Entonces tenemos, aunque acá no está, yo medio le dije ayer algo de la reencarnación, tenemos sobre la creacionista, sobre la traduccionista o sobre la eternidad del alma. ¿Qué parece entonces ser lo más bíblico? ¿Qué parece ser lo que responde lo que nosotros creemos o que bíblicamente deberíamos de abrazar? Bueno, según el libro, página 165, la preexistencia del alma completamente contradice la escritura. Entonces la preexistencia automáticamente la sacamos. También sacamos la reencarnación. Obviamente esta Dios se la di como extra, pero la descartamos. Entonces podríamos comenzar a pensar qué pasa con el creacionismo, con el traduccionismo. Ambas tienen algo en común. Y es que las dos se hacen cuando papá y mamá se reproducen. La pregunta es si en la creacionista, cuando papá y mamá se reproducen, el alma de Dios la mete ahí, la crea ahí, o si en realidad papá y mamá la pasan. Eso es lo que tendríamos que pensar. Entonces en el creacionismo ahí es porque Dios crea directamente la naturaleza. Ese es el problema de esto, que Dios crea directamente la naturaleza pecaminosa del hombre. Aquí está. Ese sería el problema, que Dios entonces haría almas sucias e impuras, en contra, ¿verdad?, del creacionismo. Si Dios hace eso, entonces de alguna manera la figura de Adán, siendo como cabeza de la humanidad, solo se vuelve como una figura, porque solo sería representante de nosotros físicamente. Entonces probablemente eso no responde. Entonces las preguntas que tendríamos que hacer es si la teoría traducionista o la postura traducionista, si en realidad responde la pregunta si en Adán físicamente y espiritualmente el ser humano está completamente representado. Y la respuesta es sí. Porque nosotros somos pecadores, obviamente porque pecamos, pero somos pecadores porque en Adán fuimos constituidos todos pecadores, y Adán entonces transmite a través de su simiente toda la pecaminosidad. Por Adán entró el pecado a la raza humana y él nos pasa todo el pecado. Obviamente no podemos decir o responder que si biológicamente podemos ver el alma siendo creado, eso no lo podemos responder. No sabemos si en realidad mi papá me dio 50%, mi papá me dio 50% de su alma o de su parte espiritual y me pasaron a mí, entonces yo soy un híbrido de los dos. Y mire, esto es puro chambre mío, pero alguna vez usted ha visto y dice, mire, ese hipote igualito al papá, ¿has visto lo que hace? Eso ya es puro chambre mío. Yo a veces he visto a mi hijo y digo, este hace cosas igualito a la mamá, hacen gestos, dicen cosas, tienen reacciones, y uno es igual a la mamá. Pues obviamente físicamente también creo que se parece más a la mamá. Entonces uno puede preguntarse, ¿será que eso es parte del alma? ¿Será que eso es parte de las cosas inmateriales que los papás podrían pasar? Y solo estoy como pensando en el aire, ¿verdad? Otra pregunta, o sea que el alma de Eva, ¿de dónde vino? ¿Se la pasó a Adán o Dios la puso o qué? Y obviamente entendemos, según el
el Salmo que fue Dios quien nos hace, el Señor nos crea, pero debemos de entender o ver que la teoría creacionista, la teoría traduccionista tratan de una existencia, o sea, nada niega la realidad del alma. No parece que la Biblia nos diga específicamente de dónde venga el alma. No lo dice específicamente. Si entendemos que es de Dios, proviene de Dios, o es algo relacionado con Dios, es lo que nos relaciona con Dios. Pero si tenemos que decidir, o si tenemos que elegir entre qué es lo que más parece ser realidad para que responda las preguntas del pecado original, no fuéramos por el traduccionismo. Parece que es lo que mejor responde, ¿verdad? Me gusta lo que Manuel dice en función a esto. Dice, Dios usa medios naturales para la procreación, pero Él es la causa final del proceso, como una unidad compleja de cuerpo y alma, plena espíritu, es lo mismo. Todo nuestro ser, incluyendo el alma, es un resultado del proceso de procreación ordenado por Dios. Sí, el Señor deja las leyes naturales, correcto. Acá hay una muy buena pregunta, y esta es una buenísima pregunta. Ok, no podemos explicar biología, digamos, acá en el manual, página 165 dice, ¿cómo se origina el alma biológicamente? No sabemos. Lo cierto es que lo cierto es que es lo que nos puede relacionar también con Dios. Pero me gusta esta pregunta: ¿cómo es que Jesús no recibe la naturaleza pecaminosa de María? Es una muy buena pregunta, que yo en particular creía que sabía la respuesta, pero hace poquito oí a alguien que me botó la respuesta y dije, ya no sé qué creer. Le voy a decir lo que yo creía. En mi cabeza funciona así. El hombre según Adán entonces nos transmite, ¿verdad? Nos transmite aparentemente algo físico y nos transmite el componente espiritual. Amén. Amén. Está ahí bien bonito, ¿no? Luego Adán, siendo la cabeza de la creación, por cierto, ahorita que lleguemos a martiología, y quizás se lo voy a introducir esta idea, vamos a estudiar la doctrina del federalismo. La doctrina del federalismo y la doctrina del pecado enseña de que ya que Adán fue el representante perfecto de toda la raza humana, todo lo que es cierto de Adán es cierto de nosotros. Si Adán pecó, nosotros pecamos. Es lo que Romanos dice. Él introdujo el pecado. Por un pecado toda la raza humana fue contada como pecadora. A Dios le plació que Adán fuera el prototipo. Y si ese prototipo falló, piensen cómo nosotros no fallaríamos. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios considera que yo soy pecador si yo no hice lo que Adán hizo? Yo hice esa pregunta una vez y según yo era bien santo y bien espiritual, hasta que alguien me dijo, mira, me explicó esta doctrina, en la doctrina del federalismo te enseñan de que Dios decidió que Adán era el mejor representante de todos los seres humanos, de toda la vida, de toda la historia, iba a ser Adán. Y si él falló, vos ibas a fallar. Entonces, el Señor nos cuenta a todos en Adán como pecadores. Y usted conoce la doctrina del pecado original. Entonces, el pecado original se pasa de Adán a sus hijos, ¿sí? Y de los hijos de Adán a los hijos de los hijos de Adán. Y de los hijos de Adán hasta los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hasta que usted puede llegar al diluvio,
parece que ahí hay un borrón y cuenta nueva, que en realidad no pasa así, porque Noé y sus hijos siguen siendo pecadores, siguen teniendo hijos, y entonces este círculo se comienza a reproducir y papá, mamá se unen, se reproducen y hay más pecadorcitos ahí siendo reproducidos por todos lados. Pero llegamos entonces a Jesús. Jesús recibe aparentemente la naturaleza humana, bueno, no aparentemente, recibe naturaleza humana, pero Jesús no recibe a papá. En mi cabeza, esa era la solución del problema. Y en mi cabeza la semilla del hombre es la que pasa la vida, y eso pasa el pecado que Adán nos pasó, y eso es lo que nos contamina. Por eso, decía yo, Jesús no podría haber sido engendrado por un hombre, pero ahora tengo el problema. Y entonces, y María, ¿acaso María no era pecaminosa? ¿Acaso María no era pecadora? Entonces en mi cabeza eso respondía. Pero hace un par de días oí al hermano Josías decir de que él no estaba convencido de que esa fuera la mejor manera de explicar porque Jesús no había heredado naturaleza pecaminosa. Me botó mi argumento que había sostenido desde que me acuerdo hasta hace como un año. Y no sé, no tengo nada que decir porque... Y él dice, bueno, lo que en tu vientre has de llevar, le dice el ángel, santo. Podría ser que en realidad Jesús únicamente haya tenido en su humanidad, o sea, fue un hombre realmente, porque sí lo fue, con todas las cualidades, con todas las características de un hombre, o sea, un hombre, pero podría haber sido creado de una manera perfecta en el vientre, sin heredar necesariamente algo de María. La naturaleza humana. Y solo ocupar ese vientre como un lugar a donde él creció, se desarrolló, etcétera, etcétera, pero no heredar absolutamente nada más. Yo hoy me declaro ignorante ahí, creo que necesito regresar a mis clases de Cristología y volver a pensar un poquito más sobre la concepción de Jesús. Pero lo cierto es que cuando le aplicamos esta misma doctrina de federalismo y se la aplicamos a Cristo, vemos que Cristo, siendo la cabeza, Él en vez de pasar pecado, Él pasa vida. Y se aplica a la inversa. Adán pecó, Cristo fue santo. Adán nos introdujo en el pecado, Cristo nos saca del pecado. O sea, lo vuelve a la inversa. Entonces, en realidad, el perfecto representante de la raza humana ahora se vuelve Cristo, o es Cristo. No podríamos seguir diciendo entonces que Adán nos sigue representando. Lo cierto es que seguimos muriendo. Usted y yo vamos a morir y el Señor nos ha dejado eso como un recordatorio perpetuo. La raza humana se va a seguir reproduciendo y vamos a seguir muriendo. Pero bueno, qué bueno que eso es de Cristología, ¿verdad? Preguntas, hermano. Y aquí termina esta materia. Hasta acá hay un examen. Que no lo vamos a hacer, vamos a estudiar arqueología y después vamos a hacer un solo examen de las dos materias. Preguntas, dudas, algo ahí que se me haya escapado, algo que quieren comentar, algo que los haya confundido completamente. Cristian, tal vez lo que no acabo ahí fue la parte de cuando dice Timoteo, cuando dice, pero la mujer se salvará en dando hijos.
será en el sentido de que estaba como a cuidar a sus hijos, o sea, en el sentido de enseñarles el camino de Dios, o sea, dedicarse más que todo al hogar. Sí, Ese es el sentido de le voy a dar la respuesta corta que la he oído y tiene lógica por el contexto. Es que la imagen de la mujer quedó sucia, quedó embarrada, siendo la mujer aquella que nos destruyó, que fue ella quien se equivocó, fue ella quien pecó, fue ella la que desobedeció. Y eso ha creado a través de la historia sobre la mujer una imagen o algo aparentemente negativo. Y creo que no se puede separar, creería yo, si yo lo predicara quizás lo diría de esta manera, no puedo separar la cláusula, no puedo separar la cláusula de engendrar hijos de mantenerse en santidad, de mantenerse en todo lo demás. Porque en realidad es lo que el hermano MacArthur dice, ella está como rescatando su figura, bueno, lo dicen muchos predicadores, rescatando su figura o esa estima de que por culpa de ella la raza humana cayó. Esa idea de engendrar hijos, salvarse no significa que literalmente la salvación de ella es por los hijos, sino que su imagen, su figura puede ser restituida o restablecida en una posición espiritual cuando ella se encarga de cuidar, de criar, de mantener a estos hijos en el camino del Señor, en santificación, enseñándoles piedad. Algo ahí. Por ahí. ¿Sí? Una otra pregunta, hermanos, espero no haberlos perdido, no haberlos confundido, perdónenme, soy un poquito mamadito. Si tienen preguntas, hermanos. Ya podemos usar toda la plataforma. Hola. Ya podemos usar lo que nos mandó, porque yo no me he metido. Vaya, hermano, en la plataforma hay un examen para los hermanos que no han venido físicamente a clase. Creo que sí, ahí no la vamos a equiparar, ¿verdad? Tú tendrías que hacer el examen de la semana pasada. No sé si está habilitado, tengo que hablar con el hermano Jaime, porque el hermano es quien lo está administrando y está haciendo un gran trabajo ahí el hermano. La clase de la semana pasada está ahí, el examen viene de lo que se dice en la clase, así que lo recomendable es tomar notas. Si usted viene físicamente, pues acá está en la clase, lo único que tiene que hacer es leer su teología, venir bien leído a la teología, porque mucho de lo que se ve sale de la teología. Se mandó, bueno, tienen los capítulos que hay que leer o lo que se recomienda de lectura, y ya, solo eso. O sea, si usted quiere entrar y ver la clase y responder el examen para su repaso sería excelente, porque bien probablemente de ahí va a salir el parcial. Sí, es lo que le puse, lo quería hacer para repaso. Sí, excelente. No sé si hay otra pregunta. Sí leo la teología, hermano, ¿la tiene? Sí, la tengo, pero esta semana no la leí porque estaba pendiente con tareas de la materia anterior. No, hermano, no, todavía, hermano. Así que esta semana. ¿Cuánto le hace falta de la materia anterior? No, ya entregué todo, pero esta semana me ocupé de eso, de ponerme al día con esa materia. La vamos a poner en disciplina, ¿no? No, está bien, está bien. Pero la otra semana sí voy a tener que. Sí, tiene que ponerse al día, por favor. Con la lectura, ahorita no han leído mucho, ¿verdad que no es mucho? ¿Cuántas páginas son? Como 60, 70 páginas. Sí, No, pero para 2 semanas no es mucho. Hay capítulos más adelante que sí la lectura es bien larga, ahí sí tiene que meterle, porque hay a veces que son hasta 40, 50 páginas, pero hermano, si leen 10 páginas al día no es nada. Sí, para mí, es un maestro Bien. cierto favorable ahora, porque la primera, no era bastante. Les ponía hasta 20 páginas. Creo que es la distribución, hermano. Pero ahora siento más favorable. Qué bueno, hermano. Sí, es que el librito está bien bonito.